proceso revolucionario, el movimiento encabezado por Francisco I. Madero tiene una importancia fundamental. La actividad del señor Francisco I. Madero y de Emilio Vázquez Gómez formando el Partido Nacional Antirreeleccionista. Ese partido, ese instrumento político fue de gran trascendencia para la historia de México, porque representó en su momento el sentir de amplias capas de la población descontentas con el régimen porfirista, veían en ese movimiento político una salida que encauzara la República por nuevos senderos. De hecho, el mismo señor Porfirio Díaz dio mucha base para que hubiera ese revuelo por la entrevista que concedió al periodista norteamericano Krillman, en donde, entre otras cosas, dijo que México ya estaba listo para la democracia, lo que en sí se interpretó como un hecho de que Porfirio Díaz estaba ya dispuesto a retirarse del poder. Entonces esa actividad realizada por el Partido Nacional Antirreeleccionista tuvo enorme repercusión. En las elecciones de 1910 realizarían pues una campaña bastante importante con actos muy numerosos, y el señor Madero haría su gira por toda la República. Todo parecía marchar muy bien hasta que comenzaron los problemas de interferencias que le comenzaron a poner el mismo sistema porfirista, que llegaron hasta el absurdo de detenerlo y acusarlo de cosas que no venían al caso, con el fin de sacarlo de la jugada, o sea, hacerlo que no participara en las elecciones. Esto trajo como consecuencia la prisión del señor Madero en San Luis Potosí, y el señor pues logra escapar de la prisión, se va a Estados Unidos y en la ciudad de San Antonio, Texas, expide su plan de San Luis, en donde hace ya un llamamiento a un levantamiento armado. De ahí es que se tome la fecha 20 de noviembre como la fecha clave del supuesto inicio de la Revolución Mexicana. Es entonces cuando la situación cambia radicalmente. De un movimiento político civilista se transforma en un movimiento político militar. El movimiento, podemos llamarlo militar, del maderismo, tiene sus primeras repercusiones cuando el señor Aquiles Cerdán tiene enfrentamiento con las fuerzas porfiristas en la ciudad de Puebla. Perece él, es una balacera muy grande que es muy notoria en aquellos momentos y que indica que la situación se va a poner bastante fea. De hecho, el movimiento militar de las fuerzas maderistas es un movimiento militar que dura poco tiempo. Entre sus figuras más descollantes encontramos al señor Pascual Orozco, sin duda el principal general del movimiento maderista, o el que más repercusión tendrá. El movimiento termina con el sitio a Ciudad Juárez, y el hecho de que el mismo Porfirio Díaz se percata de que los Estados Unidos ya no lo apoyan a él. Y como bien dice el dicho, que más sabe el diablo por viejo que por diablo, el señor Porfirio Díaz, al darse cuenta de tal situación, manda a sus operadores para que dialoguen con las fuerzas maderistas y lleguen a un acuerdo que se concretaría en los famosos tratados de Ciudad Juárez, en los cuales se buscaría la continuidad republicana, o sea, no romper el cauce republicano, sino permitir su continuidad con el nombramiento de un interinato, nombrando al señor Francisco León de la Barra
y varios puntos más. Esto generalmente traería consecuencias muy graves al seno del maderismo, porque habría corrientes, principalmente encabezada por Emilio Vázquez Gómez, que verían en eso una traición a los principios mismos del Plan de San Luis y una claudicación, de hecho, ante el antiguo régimen. Mucho se ha hablado de la influencia que tuvo el padre del señor Francisco Madero, el señor Ernesto Madero, en todo este asunto. El hecho concreto fue que los tratados se aceptan y entonces se crea ese interinato y la situación pues se va complicando al interior del mismo maderismo.